thick stack of napkins in hand, you need to coke back. La pasión por aprender, descubrir y enseñar no tiene límites, ni fronteras. Raquel dejó Aragón para continuar con su formación en Alemania, pero hace 2 años la posibilidad de investigar en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos la llevó un poco más lejos, a Boulder, Colorado. Hola, Raquel. Hola, Nada, tranquila. ¿Qué tal? Muy bien. Que no te quiero desconcentrar. Aquí me pillas con las manos en la masa. Ya veo, ¿eh? Yo no puedo meter las manos ahí dentro, ¿verdad? No les metas que te las corto. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues estamos en el laboratorio de biología molecular en la Universidad de Colorado. Lo que veis ahora aquí, estoy cuidando mis células, que están en un medio especial, pero utilizamos células de mamífero, normalmente células humanas, también células de mono, para ver lo que hacen y para ver cómo las distintas partes de las células se comunican entre ellas. Y después nos las llevamos al microscopio y ahí es donde vemos. ¿Tú cómo has conseguido acceder a esta universidad? Bueno, yo vine con una beca de 3 meses cuando estuve haciendo mi doctorado en Alemania. Mi supervisora de ahora me ofreció un postdoc. Me dijo que si cuando terminara podía venir aquí, así que acepté y después conseguí mi propia financiación, que es algo que se debe hacer. En ciencia normalmente queda bien para ti y para el laboratorio conseguir tu propia financiación. Bueno, y aquí entramos a la sala del microscopio, mi segunda casa. Y aquí, mira, está Rob. Hola, Rob. Este es mi compañero Rob, que está ahora utilizando el microscopio. Y este supermicroscopio nos permite ver en tiempo real diferentes partes de la célula. ¿Este tipo de microscopios qué precio tiene? Bueno, sí, son bastante baratos, como de $500,000, $1 millón más o menos. Cuidamos a Harry, que es el nombre de nuestro microscopio, con mucho cuidado. Con mucho cariño. ¿Tú por qué has elegido este trabajo? ¿Esto es vocación? Dicen que ver es creer, y eso es lo que a mí me apasiona, el saber, el conocer cómo funcionan las células, que realmente son los legos de la vida, el saber que hay tantas partes que están conectadas entre sí y que hace 20 años no podíamos verlas. Conocer algo nuevo y saber que tengo los instrumentos para verlo me apasiona. Aunque esté lejos de casa, pero tengo cosas que lo compensan un poquito. ¡Hey, Asier! ¿Qué tal? ¿Pero por qué saludas? Bueno, este es el saludo alemán, el abrazo alemán. Y aunque nos conocimos en Boulder, llevábamos 6 años viviendo en la misma ciudad alemana, en Heidelberg. No sabíamos nada el uno del otro, incluso tenemos un amigo en Facebook en común. Uno solo. Sí, sí. Eso es que ibais los dos buscando este solazo. El sol, la ciencia, la buena vida. Hay más de 300 días de sol al año, así que es normal. Le pega el nombre al estado, ¿no? Colorado. Tumbarte aquí el sol con las maravillosas vistas de los Flatirons aquí, le apetece a cualquiera en vez de estar en el laboratorio. Como veis, son así diferentes planchas puestas una al lado de la otra. Y también, por supuesto, ya que estamos en Boulder, la gente las escala sin cuerda. En casa me levantaba, veía el Moncayo, aquí me levanto y veo los Flatirons, así que cosas distintas pero igual de buenas. En San Sebastián vemos colinas. Te tienes que venir a Aragón. Sí. Tengo familia en Aragón, ahí viviendo ahora, en Pedrola. ¿Qué? Sí. Bueno, son argentinos, pero También vale. pero también vale, ¿no? En Aragón queremos son a todo el de mundo. corazón aragoneses ahora. Ain't nothing in the world that I like. Good, how are you? Good, beautiful morning. Yeah. Bueno, esta es Sara. Hi. Ahí arriba tenemos a Nodin. Throw your hair. Wow. Nice to meet you. Ahora mismo, chicos, ¿dónde nos encontramos? We are at a spot called Castle Rock in Boulder Canyon. It's one of the most historic spots in Boulder Canyon for climbing. Boulder, there are a lot of really, really strong women climbers. Sí, de hecho, Sara y yo nos conocimos a través de una asociación de mujeres en ciencia. Tenemos esto en común, que queremos que avance la ciencia y sobre todo que sea inclusiva y que las mujeres tengan el sitio que se merecen. Hay menos mujeres científicas en puestos de liderazgo, por lo que nosotras y por lo que estas asociaciones están luchando. Pues espero que sigáis escalando. Yeah. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Yeah, so we are going to climb this route called, it's a really classic fun route. Should be perfect for your first climb today. Están diciendo que esta es la fácil. Esta es la fácil. ¿Has escalado mucho, Raquel? No, solo he hecho algo en el gimnasio. O sea que asistimos a tu bautizo. Exacto. In Aragon, in our region, there is a village, Albarracín, that is very known about the climbing.
Yeah. A lot of people from around here know about that part of Spain because it's really famous for its climbing. Yeah, I haven't been, but I really want to go. Y eso también es algo que me sorprendió mucho cuando llegué aquí. Y dices de dónde eres. Ya no tienes que decir Zaragoza entre Madrid y Barcelona, porque todo el mundo sabe, oh, los Pirineos, ahí se escala, oh, Albarracín, ahí hay rutas de hacer bicicleta de montaña. O sea, todo el mundo lo asocia a los deportes de montaña. Venga, valiente. Vamos ahí. Oye, Raquel, sin distraerte, pero como la cosa va de relevo, ¿qué te parece si te doy este relevo? Bueno, perfecto. Espera, pero esto tiene que subir, ¿eh? Hombre, eso tienes que ponerlo en la cima. Vamos ahí. Raquel! She made it all the way up. She's up there. ¡Conseguido! ¡Aragoneses por el mundo en Boulder! I was driving through the mountains of Colorado. Good to get to be there tomorrow. ¿Nos hemos muerto de frío? No. No, pero como puedes ver en Nederland te puedes encontrar cualquier cosa. Y esto hace referencia al Frozen Dead Guy, que se traduce como el hombre muerto congelado. ¿Sí? Y es un hombre que hizo mucho por el pueblo, dicen, y lo congelaron para ver si en algún momento lo pueden revivir. Aquí lo tenemos. Mira qué al majo. señor. Todos los años hacen una carrera como para conmemorarlo. Entonces viene gente de los alrededores y tienen disfraces de todas las clases. ¡Qué Y bueno! es una gran fiesta rara, como el pueblo. Nos hemos metido directamente al corazón de Nederland. ¿Pero qué caracteriza este sitio? Es un poco el slow flow, el vivir la vida en la montaña, como están un poco aislados cuando nieva mucho, pues no hay poco que hacer. Entonces ves que son las típicas casitas de madera. Es como un pueblo del Pirineo, pero a lo americano. Sí, un pueblo Pirineo rústico, podríamos decir, ¿no? Hi, can we talk to you for a second? Sure. How can you tell us about living in Netherlands? Do you like it here? It's the best place in the world. Oh, es el Yeah, mejor yeah. lugar del mundo, ya veo. Good musicians live here. Recording studios, a lot of outdoor activities, skiing, biking. How long have you been here? I've been here 28 years. Oh, thank you so much. Yeah, you're welcome. And Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Take care. You guys have a great day. And that Colorado. ¿A dónde estamos yendo? Pues ahora nos hemos adentrado en la Peak to Peak Highway, que es esta maravilla de carretera que te lleva desde Nederland hasta el Parque Nacional de las Rocky Mountains, que es donde vamos a ir. Esta carretera sería un poco como el Mont Repos. Sí, bueno, como el Mont Repos inmenso, ¿no? Igual de bonito, Sí. pero a lo grande, como todo en Estados Unidos, tiene que ser gigante. En cada tiempo, una cosa, los Pirineos son mi casa y siempre van a estar ahí, siempre voy a fardar de ser de los Pirineos y cuando quiero ver inmensidad y perderme, pues también puedo venir aquí. Mira, 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 mira. ¡Ahí va! ¿Ves? Esto es lo que pasa en Colorado, que hay que ir despacio porque te encuentras estas criaturillas cruzando por la carretera. Son alces y esto no pasa mucho, ¿eh? ¿Los has Así preparado? que lo he preparado para vosotros. Es que está aquí, al lado. Las hembras normalmente no tienen cuernos, son más pequeñas y en esta época del año tampoco les crece tanto el pelo, pero puedes ver la forma del cuerpo también es distinta. En septiembre-octubre es la época de apareamiento de los alces, entonces están los machos grandes alrededor de todas las hembras y hacen un sonido súper característico que ahora como no es septiembre no lo vemos, pero tengo un vídeo, os lo puedo enseñar. Eso hace. Súper agudo, ¿no? Sí. Oye, Raquel, muchísimas gracias, ¿eh? Tu conducción nos ha llevado cerca de los alces. Sí. Bueno, pues después de mucha carretera de montaña hemos llegado a las Rocky Mountains. Desde aquí podemos ir a muchos sitios, como veis hay miles de opciones de senderos para caminar. Y entonces os voy a llevar al Bear Lake y es uno de los sitios más bonitos del parque y más accesibles también, porque no hay muchos lagos a los que se pueda llegar en coche, pero aquí el parking está muy cerca y por eso es tan popular, tan famoso. Y aquí estamos en Bear Lake. ¿Y dónde está el lago? Ahí, ¿no lo ves? Está congelado. Ven. Aunque sea una placa de hielo ahora, es un lago y ahí está la prueba. Esta es la magia de las Rocky Mountains, que de estar a 1600 metros de altitud en Boulder, pasamos a 3000 metros de altitud y pisar la nieve en un lago congelado en 40 minutos. ¿Y tú crees que podemos caminar por encima? Pues vamos a comprobarlo. ¡Suerte! Está helada de verdad. Oye, Raquel, ¿y tú aquí no has venido con tu familia? He venido con casi todo el mundo que me ha visitado.
pero hicimos un viaje muy chulo con mi hermano, que vino a visitarme en Navidad. Raúl, te quiero. ¿Qué tal? ¿Le echas de menos? Muchísimo. Le estoy convenciendo para que se venga a vivir aquí. 2 aragoneses triunfando en Colorado, claro que sí. Ojalá, ojalá, algún día. Vamos a gritarlo. ¡Bravo! ¡Raúl, vente! ¡Deja Londres que hace frío, ven! Gracias. ¿Qué estás bailando? Estoy bailando swing, bueno, Lindy Hop para ser exactos. Lindy Hop es una modalidad de swing que nació en Harlem, Nueva York, pero que se extendió a todos Estados Unidos y que se baila mucho en Aragón con los Lindy Hotters. ¿Tu compañero cómo se llama? Ese es Lorne, mi compañero. Es un baile con mucho buen rollo, buena onda, es genial para conocer a gente y para estar contento, que es lo que hay que hacer. Oye, deberíais presentaros a un concurso, bailáis fenomenal. Lo que hacemos es estar en un equipo y hacemos un show en el baile de los años 40 aquí en Boulder. Las aragonesas bailan jota, swing y lo que se ponga por delante. Las aragonesas bailamos y hacemos lo que nos echen. Más vale maña que todo.